9 de diciembre de 1972, pasadas las 4 de la tarde, un joven alto, moreno y de mirada desafiante entraba en el camping Cala de Ocas en la costa de Tarragona. Pidió un café con leche a la camarera holandesa Janet von Horn y se mantuvo estático mirando hacia la puerta. Minutos más tarde, el destino quiso que el guardia civil, Antonio Torralbo, atravesara la entrada. Nada más pasar el umbral, fallecía tras recibir varios disparos a sangre fría. Después, sin inmutarse, el enigmático individuo arrastraba y escondía el cuerpo de la gente en uno de los cuartos y emprendía la huida a campo a través. Unas horas más tarde, era detenido e ingresaba en prisión. En sus primeras declaraciones, los funcionarios y policías se encontraron ante un individuo frío e introvertido que solo afirmó llamarse Heinz Chess, ser de origen polaco y no tener profesión, ni familia, ni conocidos. Era, en pocas palabras, un hombre sin pasado, que se guardaba el secreto de su actuación criminal. Heinz Chess fundamentalmente era un misterio. Y se presenta a la opinión pública, muy discretamente, pero se presenta a la opinión pública como alguien que no tiene ningún rasgo de identidad, solamente un nombre. Pero se dice del que es apátrida, se dice del que ha cometido un par de crímenes extrañísimos sin motivación aparente. Digamos que crean una víctima tan perfecta que no se la cree nadie, ¿no? En ese mutismo se mantuvo Heinz Chess en las húmedas celdas de la prisión durante más de un año. Transcurrido ese tiempo, el Consejo Supremo de Justicia Militar fijó la fecha para que se celebrase el Consejo de Guerra. El fiscal le acusó de coacción, falsificación y robo, además de 2 delitos graves de insulto a la Fuerza Armada, con resultado de muerte. Además, había otro delito anterior que también había ocultado. Un incomprensible intento de homicidio de otro agente en pleno puerto de Barcelona, disparando a quemarropa, con esa extraña mirada y sin mediar palabra. Con estos antecedentes, el resultado del proceso fue rotundo. Condenado a muerte en garrote vil. Pero, ¿cuáles fueron los motivos por los que vino a España? ¿Qué le llevó a disparar a los guardias civiles actuando como un autómata? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Y cuál era su auténtica misión en nuestro país? Se manejaron un gran número de hipótesis. Unos lo tacharon de agente secreto comunista dispuesto a atentar contra el mismísimo Franco. Otros aseguraban que se trataba de un hombre hipnotizado. Y hay quien afirmaba que aquel hombre simplemente era un psicópata sin control, bajo efectos de sustancias psicotrópicas. Pues ese campo de hipótesis sería que este hombre, en el poco espacio de tiempo que estuvo viviendo en el este, fueron un poco más de 6 meses, entró a trabajar en alguna, o digamos a formar parte de alguna organización delictiva. Y cabe la posibilidad de pensar que este hombre pues fue allí a cumplir algún tipo de misión. Las últimas horas del condenado a muerte tuvieron un testigo de excepción, el sacerdote jesuita Juan de la Cruz Badel. Aquella noche cara a cara con el misterioso reo le dejó una huella imborrable que recuerda a diario. Él fue la única persona que llegó a conversar realmente con el auténtico Heinz Chess durante una larga madrugada, con la sombra cercana del garrote vil. La primera sensación pues era de una persona pues como las demás normales y que claro, estaba en momentos muy críticos y por tanto ponía esta cara un poco, diríamos, pero no demasiado, más bien de serenidad. Esto fue lo que me impresionó desde el comienzo, la serenidad que tenía, porque estábamos más espantados nosotros que no él. El reo se mantuvo tan tranquilo que dio la impresión de no temer en absoluto su encuentro inmediato con el más allá. Incluso llegó a tranquilizar a quienes se aproximaron a él en los últimos minutos. Con aquel rictus extraño y distante, fue despidiéndose de todos sin desvelar nunca su gran secreto. Y prueba de esto es cuando le confirmaron pues que la ejecución sería bastante rápida, vamos, que faltaba poco tiempo. Pues él, con mucha serenidad, dijo que no tenía nada, pero que las cosas que pudiera tener, el reloj y demás, que se lo dieran al más pobre de la cárcel, que era, no sé, no recuerdo quién dijo, que se ve que era el más pobre que había en la cárcel. Y además pidió perdón a los funcionarios por si a veces no se había portado tan bien en la cárcel, y los funcionarios le pidieron a él perdón por si acaso ellos tampoco hubieran procedido bien en el trato con él.
Heinches fue ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 a las 9 de la mañana. La poca pericia del verdugo prolongó su agonía durante al menos 20 minutos, convirtiendo un oscuro rincón de la prisión de Tarragona en una auténtica carnicería. Su cuerpo fue enterrado en esta fosa común, sin lápida ni cruz. Días más tarde, el 9 de marzo de 1974, el popular semanario El Caso publicó bajo el titular "Ejecutados" dos fotografías difíciles de olvidar. El retrato del anarquista Salvador Puig Antich, en el que se centraron todas las protestas y movilizaciones políticas, y junto a él, olvidado por todos, el rostro endurecido de un supuesto vagabundo de aspecto facineroso, pelo revuelto, patillas y bigote. Ahí, en esa imagen concreta, empezaba el auténtico enigma de Heinches, el último agarrotado de la justicia española. Heinches tuvo el mismo final que tantos otros ejecutados en nuestro país. Su cuerpo fue depositado en las entrañas de la fosa común que se encuentra anexa al cementerio de Tarragona. No había ningún rastro de su existencia hasta que en 1995 un periodista valenciano se topó casualmente con el extraño rostro, con aquella mirada penetrante y desafiante, en la portada del Caso, junto a Salvador Puig Antich. Aquello sin duda fue como una llamada. Su historia se convirtió en una obsesión para el reportero levantino. Su tenacidad y constancia pronto empezaron a dar resultados inesperados. Hallazgos que pueden hacer cambiar la historia de la justicia española. 30 años después, y por el tesón de un periodista, las brumas empiezan a despejarse en torno al último ejecutado en garrote vil en nuestro país. La sorpresa mayúscula se descubre cuando Rickenbacker llega a documentos de la policía española en los que se adjuntan consultas a Interpol sobre la identidad de Heinches. Esos expedientes ocultos demostraban cómo las autoridades sabían que el condenado a muerte se llamaba en realidad George Wetzel, y ni siquiera era polaco, sino alemán. Todos los libros de historia estaban equivocados. Los descubrimientos que Rickenbacker realizó sobre la verdadera familia de George llegaron a su punto cumbre el día que Joan Dols, director y guionista del documental La muerte de nadie, pudo registrar con sus cámaras las primeras reacciones de la compañera e hijos del auténtico Heinches en su propio hogar. 3 décadas después, sabían toda la verdad de lo ocurrido a su padre, un padre llamado George Michael Wetzel, y que oficialmente había desaparecido en la antigua Alemania del Este. Das ist Georg Wetzel. Guck dir die Augen an, den Mund. Sieht ein bisschen ungepflegt aus. Das ist mir nicht gewohnt so. Und das ist eindeutig mein Bruder. Oder ihr Bruder auch. Was könnt ihr beschwören? Durante años no supieron cuál había sido el verdadero paradero de su familiar. Ni siquiera a sus hijos se les pudo dar una explicación satisfactoria. Ahora conocían la terrible verdad, silenciada por algún motivo que nadie alcanzaba a comprender. Su padre y compañero reposaba desde hacía 3 décadas en una siniestra fosa común de Tarragona, ejecutado a garrote vil, tras haber asesinado a sangre fría a miembros de las fuerzas de seguridad españolas. Una historia que no podían creer, una pesadilla que nadie les había contado. Die offizielle Version, die ich kennengelernt habe, war, dass mein Vati an der Grenze erschossen wurde. Das war das Einzige, was ich wusste. In der Schule habe ich früher mal erzählt, mein Vater, also wo sie mich mal nach meinem Vater gefragt haben, warum ich keinen mehr habe oder was ihm passiert ist, habe ich erzählt, er hat einen Unfall gehabt. Deswegen ist er nicht mehr da. Han pasado 30 años y el extraño rostro de George Michael Wetzel, el hombre sin pasado, sin familia y sin palabras, parece invitar a la investigación. Una investigación histórica apasionante que a buen seguro seguirá arrojando sorpresas en este caso que todos quisieron silenciar y que pese a quien pese, continúa abierto.